corresponde al aprendizaje esperado, proporcional directa e inversa. Nos tiene que quedar bien claro cuando estamos hablando de proporcional directa y también cuando estamos hablando de proporcional inversa. Si hablamos de proporcionalidad, estamos hablando de la comparación de dos magnitudes o de dos cantidades. Si habláramos de la proporcional directa, una magnitud aumenta o una cantidad y la otra también. Y cuando hablamos de proporcional inversa, una magnitud aumenta y la otra disminuye. Para que nos quede claro, en el primer ejemplo, proporcionalidad directa. Vamos a pensar que Carmen va a la tienda y compra una paleta. Ella por una paleta va a pagar 10 pesos. Es meramente un ejemplo. Por una paleta ella paga 10 pesos. Luego, en una segunda ocasión, ella va y compra 3 paletas. Por esas 3 paletas seguramente ella pagaría 30 pesos. Aquí lo vamos a ver en el pizarrón. Ahí lo anoté. Por una paleta ella paga 10 pesos. Después va por otra paleta y ella paga 30. Pero va en una segunda ocasión. Si yo checo, la primera cantidad original era 1, aumentó a 3. La primera cantidad era 10, aumentó a 30. Estaríamos hablando del primer ejemplo de proporcionalidad directa. Esto nos vamos a referir a la proporcionalidad directa. Para que quede más claro, directa. Cuando nos referimos a la proporcionalidad inversa, cuando una de las dos magnitudes aumenta y la otra disminuye. Voy a borrar el ejemplo número 1, nada más, y le voy a pedir que lo copien en la libreta y para que tengan referente y ya va a contestar. El ejemplo número 2. Vamos a hablar de proporcional inversa. A manera de ejemplo, si yo en la casa tengo 4 perritos y les compro un costal de alimentos, por esos 4 perros, a esos 4 perros, a manera de ejemplo, les dura una semana el costal de croquetas. Pero ¿qué sucede si yo, en lugar de que sean 4 perros, ahora son 8? ¿Cuánto les va a durar el costal de alimentos? Pues seguramente la mitad de la semana. Un medio de la semana. Aquí podemos observar, la primera cantidad aumenta y la segunda disminuye. Ese sería un ejemplo de proporcionalidad inversa. Aquí lo voy a subrayar. Voy a poner un tercer ejemplo para que nos quede claro. El ejemplo número 3. Vamos a pensar que 6 trabajadores hacen una barda y se tardan 2 semanas en hacer dicha barda. 6 trabajadores tardan en hacer una barda 2 semanas. Luego, ¿pero qué sucede si en lugar de 6 trabajadores son 12 trabajadores? ¿Cuánto es lo que se tardaría? Pues yo lo checo. 6 es el doble de 12, entonces aquí va a disminuir a la mitad, igual que en el anterior. Entonces, si 6 trabajadores se tardaron 2 semanas, 12 trabajadores seguramente se tardan una semana. ¿Cómo lo puedo comprobar? Pues simplemente multiplico 6 por 2, me da 12. Y 2 por 1 me da 12. Igual en el ejemplo anterior, era algo parecido. Si yo multiplico 4 por 1 me daría 4 y 4 por la mitad me da 4. Entonces, resumiendo, proporcional e inversa, una de las dos cantidades aumenta y la otra disminuye. Una aumenta y la otra disminuye. Yo espero que esto les sirva de ejemplo. Estos ejemplos les sirvan para que quede claro lo que es proporcional directa e inversa.
Recuerden, tienen que anotar estos ejemplos en la libreta, tomarle foto y mandármelos a Claro. Fue un gusto estar con ustedes, muchachos. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.